Ahora sí. Ya, bueno, este taller está financiado con el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Eh, Bien, el proyecto en sí fue adjudicado por la organización, por el condominio social Vicky Barahona 1 de Renca y está destinado principalmente a las personas que viven en Renca. Este taller se va a tratar de propagación de plantas nativas, específicamente del quillay y del maitén. Va a ser impartido por Felipe Lago Marcino, quien es especialista en temas de propagación de plantas nativas, y él va a responder a sus inquietudes. ¿Ya? Bien, no sé si Vanessa quiere decir algo más. Vanessa es la coordinadora del proyecto Reconectando Cerro y Ciudad. Hola a todos. Bueno, agradecer la asistencia el día de hoy por conectarse un día sábado de mega cuarentena para la región metropolitana. Así que esperamos poder aprovechar al máximo esta instancia. Le agradecemos a Felipe y, bueno, también contextualizar un poquito este taller de propagación de plantas nativas. Respondió a una jornada al aire libre que fue adecuada a esta versión online y también está vinculada a uno de los kits, a los materiales educativos que se prepararon para este tipo de talleres, que algunos de los asistentes ya tienen en su poder, así que esperamos que lo tengan a mano para poder hacer las actividades prácticas y poder ir revisando ese material. Así que eso, dejo a Felipe o a Paula si es que quieren decir algo más. Yo no, yo le doy el paso a Felipe ya. Perfecto, podemos comenzar entonces. Ya. Mira. ¿Se ve bien la diapositiva o no? Sí, se ve bien. Está en pantalla completa. Entonces, primero que todo, saludarlo a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en el lugar que se encuentren, ya sea en Renca o en otros lugares, inclusive vecinos. Primero me presento para que las personas que no me conocen. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Felipe Lago Marcino. Soy fundador de Proyecto Nativo, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso, y fui invitado por la Fundación Raíz, que a todo esto lo agradezco mucho por esta invitación, para que podamos aprender mucho más de la propagación de plantas nativas y endémicas de Chile. En este caso, la propagación, o sea, en este caso, la clase que se va a dar va a ser sobre la propagación exclusivamente del quillay y del maitén, ¿ya? Entonces, una pregunta a los administradores de Fundación Raíz. ¿La charla tiene que durar 1 hora o 1 hora y media? Eso no me quedó muy claro. Para saber cómo. De 1 hora a 1 hora y media. Ya, de 1 hora a 1 hora y media. Esta presentación dura 1 hora, yo hablo más o menos 1 hora, y ya media hora pueden hacer las preguntas, las consultas. Me pueden ir interrumpiendo a medida que vaya avanzando, pero por lo general yo doy una introducción bastante general de un tema, y ya cuando vayan quedando dudas voy a preguntar si es que queda claro, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes me van a estar haciendo las preguntas. Así va a ser la dinámica de la clase, ¿ya? Y entonces vamos a comenzar inmediatamente ya con la presentación. Primero, vamos a partir con las plantas, las vamos a conocer primero. ¿No? Ya. Escucho una voz por ahí, no sé si me están hablando. Bueno, pero yo sé que algunos de ustedes, los que están en el programa de Fundación Raíz, les pasaron unas semillas, un par de semillas y también unos packs de propagación, si mal no entendí. Entonces, para saber qué planta estamos propagando, primero tenemos que conocerlas. Y esta es una de las primeras plantas que vamos a conocer, que es el quillay. La otra planta que tiene semillas es del maitén. Pero primero tenemos que conocer las plantas que son árboles. En este caso es el quillay, ¿ya? El quillay de nombre común, quillay, y de nombre científico, Quillaja saponaria. Aquí no se asusten con los nombres científicos. Muchas veces los nombres científicos nos cuentan una historia. Y esto es para que cuando, por ejemplo, vayamos al buscador de Google, nos va a salir mucho más fácil una búsqueda con su nombre científico que con el nombre común. En este caso de quillay, que es tan conocido, no es necesario buscarlo con el nombre científico, pero hay otras plantas
ya con una materia mucho más avanzada, que sí es necesario saber el nombre científico. Pero en este caso, igualmente, para todas las personas que sepan que cada una de las plantas que existen en el mundo posee un nombre científico. Y ese nombre científico está acordado por todos los científicos, botánicos, taxónomos del mundo, y acordaron ponerlo en latín, y la primera persona que lo describió va a ser la persona que predomine el nombre científico. Y ahí ya existe otro cuento asociado a su nombre científico. Pero vamos a ir a una materia más fácil, hablar solamente del arbolito, ¿ya? Que es el quillay. Entonces tenemos el quillay, que es un árbol que alcanza hasta los 30 metros de altura, pero generalmente lo podemos encontrar de 20 a 25 metros de altura, ¿ya? Este es el quillay. Tiene una flor bastante llamativa, poco convencional, y esta es una planta endémica de Chile. ¿Qué significa endémico? Que solamente se va a encontrar en Chile y en ningún otro lugar del mundo. Entonces es una planta exclusiva propia de nuestro territorio, que no se va a encontrar en ningún otro país del mundo, repito, ¿ya? Entonces, el quillay tiene esta flor, alcanza los 25 metros de altura y posee una hoja que es esclerófila. ¿Qué significa esclerófilo? Esclero significa duro, coraza, y filo, hoja. Entonces tenemos un árbol de hoja dura, ¿ya? Eso, en general. Sus hojas son duras, como dice el nombre científico, o sea, el nombre esclerófilo, ¿ya? Y tiene sus formas, son algo dentadas, es ancha y algo dentada. Sus troncos son de color negro y resiste bastante bien el clima mediterráneo, lo que significa, como todos sabemos cómo es el clima, en verano son secos y calurosos y en invierno son fríos y lluviosos. Eso significa un clima mediterráneo. Y este árbol, el quillay, está adaptado a esa condición de este clima mediterráneo. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, llegamos a sembrar o plantar un quillay en nuestro territorio, se va a dar muy bien, ¿ya? Tiene una mayor probabilidad de sobrevivir. También, el quillay es un alimento para muchos animales, en este caso, muchos insectos, ¿ya? Muchos insectos nativos. Entonces, por ejemplo, va a llegar un animal, que en este caso un insecto, puede ser una mariposa, un escarabajo, una mosca, una avispa, y se va a alimentar del néctar de esta flor. Lo que van a hacer los insectos, se van a llenar de polen y van a ir a polinizar o fecundar otro árbol y va a generar un fruto. Y este vendría a ser el fruto del quillay, ¿ya? Ahora estamos conociendo la planta. Después vamos a ver la propagación y posteriormente los tratamientos y finalmente el trasplante. Esa va a ser la dinámica del curso. Primero hay que conocerlo. Entonces, para recolectar las semillas de quillay, nosotros tenemos varias opciones, ¿ya? Y una no muy recomendable es ir a los lugares naturales, como por ejemplo el Cerro Renca, a recolectar sus semillas. ¿Por qué no hay que recolectarlos de allá? Porque así vamos a estar impidiendo la regeneración natural de esta planta. Esta planta se dispersa a través del aire. ¿Qué significa eso? Que su semilla tiene una alita, que ya la vamos a ver, que cuando el aire sopla, ¿ya? Se va a dispersar mucho más lejos gracias a esa alita, como lo que le llaman a las plantas los helicópteros cuando van cayendo y cayendo el viento los lleva mucho más lejos, ¿ya? Entonces esa es la gracia del quillay, que se autorregenera solo, porque el quillay solamente habita en Chile, ¿ya? Como lo habíamos dicho anteriormente, y tiene este tipo de semilla. Entonces su fruto es esta cápsula, que son unas 5 cápsulas, y en cada una de estas cápsulas vienen muchas, pero muchas semillas. Entonces, cuando se abre, ya están viables. ¿Y por qué no hay que recolectarlos de los cerros ecológicos? Porque vamos a estar impidiendo la regeneración natural del ecosistema. Entonces, una mejor opción es recolectarlos de las plazas. Aquí en Chile existe mucho quillay en nuestras plazas, porque además es uno de los árboles nativos más fáciles de propagar. Entonces es muy fácil encontrarlo en una plaza. Entonces vamos a una plaza, yo no conozco Renca, yo soy de Puente Alto, pero aquí, por ejemplo, en Puente Alto yo puedo ir a la plaza que de mi alrededor y voy a encontrar quillay. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un par de semillas, que en este caso fue lo que les dio Fundación Raíz, podemos perfectamente ir a recolectar muchas más semillas a las plazas. Y no es recomendable ir a recolectarlo a los ambientes naturales. Igualmente este paso
es bastante importante. Lo otro, como lo había mencionado anteriormente, el quillay, con su nombre científico, muchas veces no cuenta una historia. En este caso, quillaja viene de cuyay del mapudungún y saponaria proviene de la saponina. Y ustedes, yo creo que varios de ustedes saben lo que es la saponina. Y para las personas que no saben lo que es la saponina es un jabón. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar el quillay para hacer jabones. ¿Ya? Podemos hacer una cocción de sus hojas y sus ramas y nos podemos lavar el pelo, lavar los dientes y lavarnos las caras, porque es un jabón natural, propio de nuestro ecosistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay muchas personas que degradan los ecosistemas naturales y lo que nosotros vamos a hacer es intentar evitar ya degradar los ecosistemas y si es que vamos a hacer un tipo jabón o lo vamos a sacar de las plazas o lo vamos a sacar de nuestros jardines que vamos a estar propagando. ¿Ya? Hasta el momento voy muy rápido, ¿está bien? ¿Alguna duda? En el chat hay una duda de Isca Pizarro que dice, soy de la región de los lagos, acá no se puede propagar. La región de los lagos es... ¿Qué ciudad queda ahí? Puerto Montt. Valdivia, Temuco. Hay un, de Isca, los ¿de qué lagos. Puerto Montt, Osorno. Puerto Montt, Osorno. El quillay llega hasta Temuco, hasta la ciudad de Temuco, que es la región de los... Los sí, ríos. de los ríos, ¿cierto? Y después viene de los lagos, ya. Temuco, Hasta novena Temuco es la región de la novena. Araucanía. Oh, Sí. sí, porque está el Biobío y después viene la La novena. Araucanía, sí. La Araucanía, esa es. Ujú. Llega hasta la Araucanía, hasta la región de la Araucanía, ¿ya? Hasta ahí llega el quillay. Entonces, que nosotros, por ejemplo, vamos a Osorno, no es muy recomendable. En Osorno es recomendable otro tipo de planta. Puede ser un notro, puede ser, por ejemplo, algunos robles, ¿ya? El mirre, puede ser canelo. Es otro tipo de flora que se va a dar mucho mejor que a este territorio, a este crecimiento. El quillay se da bien desde la cuarta región hasta la región de la Araucanía, ¿ya? Desde Coquimbo a La Serena hasta Temuco, aproximadamente. ¿Alguna otra duda? No es recomendable ponerlo en el sur, eso es, pero sí se puede, obviamente. Felipe, una pregunta. Quillaja, ¿tú sabes qué significa? ¿O el término? ¿A qué estará asociado? No sé lo que significa, no sabría responder. Sí, que en Estoy la buscando, región de los lagos hay un lugar que se llama Quillaico ¿ya? y una persona que hace estudios de antropología en el sector estuvo como viendo por qué se llamaba Quillaico, porque sería como un curso de agua en donde habría quillay y ¿Ya? claro, en los lagos no hay quillay en la región de los lagos, entonces nos causaba curiosidad, ¿sí? Saber por qué se llamaba Quillaico el lugar. Y Ah, él lo asociaba a que quizás había otro árbol o otra planta que generaba espuma, quizás. Eso podría, pero más que nada una inquietud ahí. A ver, deja corroborar la información, porque lo que yo tengo en la cabeza que llega hasta la región de la Araucanía, Quillaja Saponaria. Aquí lo estoy buscando, y aquí me dice que llega hasta la Araucanía, y tú me estás hablando que llega hasta la región de los lagos. No, menciono que hay un lugar que se llama Quillaico. Entonces nos preguntábamos ahí con este antropólogo si habrá existido Quillay en algún momento, porque para nosotros no, la distribución es mucho más al norte, pues, no en la región de los lagos como tú Claro. dices. Entonces nos llamaba la atención de por qué habrá tenido ese nombre desde las comunidades locales, Huilliche en este caso, y Claro. quizás puede ser porque hay otra planta similar al quillay que haga espuma, quizás, eso es lo que habíamos pensado, como quizás Puede, quillay significa pero algo. ¿y qué es lo que dice el antropólogo para unirme El en la idea? antropólogo, la teoría que tiene es que quillay puede significar algo que haga espuma. Ah, Entonces, este lugar quizás tiene otra planta que hace espuma en este curso de agua. probable. Voy a preguntarle igual a un amigo, pero Claro, voy a sí. postear ahí en el chat de la Fundación RAI en Instagram, a ver si es que me da la respuesta. Que tengo un amigo que sabe Mapuzungún o Mapudungun, que, que podría responder esta pregunta, ¿ya?
Es Claro. algunas palabras, no me va a hacer duda. ¿Ya? Juliana dice que puede ser por la quila. Claro, La quila también puede ser, sí. claro. Pero ahí nos queda la duda. Ahí voy a resolver la pregunta y la voy a responder por el Instagram de Fundación Rey. ¿Alguna otra pregunta? Pues somos varios. ¿No? Ya, vamos a continuar entonces. La segunda planta que vamos a conocer el método de propagación es el maiten. En este caso, nombre científico, Maitenus boaria. ¿Ya? En latín igualmente tiene su significado, pero no sé latín, muy difícil, así que no sabría decirle lo que tendría que significar. Pero las personas, por ejemplo, si es que existe aquí alguien que sepa latín en el chat, podría de repente decirnos qué significa, por ejemplo, boaria. Muchas veces las plantas del latín significa, por ejemplo, planta roja o planta azul, purpúrea de repente algunas se llaman. Entonces ahí nos están contando que es una planta de color, por ejemplo, rojo, una planta de color verde. Entonces igual es interesante los nombres científicos, no hay que asustarse con los nombres científicos, ¿ya? Y no es que decir, por ejemplo, hay otras personas que dicen, cuando ponen los nombres científicos es como, oh, es sabiondo y todo eso. Pero no, es simplemente un nombre que nos puede enseñar algo, ¿ya? Así que tómelo por esa idea. Y tampoco nos compliquemos tanto. No es necesario saber un nombre científico, a veces simplemente lo podemos anotar y buscarlo. Y después con el tiempo lo vamos a aprender, ¿ya? Pero no es necesario aprenderlo. Lo importante es el nombre común, en el caso del quillay y en este caso del maitén. Entonces ahora vamos a conocer el maitén. El maitén también forma parte de este bosque esclerófilo. Se distribuye a lo largo de Chile, de todo Chile, ¿ya? Hay alguna fuente que dice desde Arica hasta Punta Arenas, otras de un poco más al sur de Arica, ¿ya? Y se encuentra también en una pequeña zona de Argentina, cercana a la cordillera de los Andes. Entonces, es una planta nativa de Chile y Argentina y que no se va a encontrar en ningún otro lugar del mundo, bastante exclusiva igualmente. Tiene una hoja no tan esclerófila como el quillay, es bastante delgadita, y esta planta alcanza hasta los 20 metros de altura. El quillay tenía un crecimiento, voy a devolverme una, el quillay tiene un crecimiento hacia arriba, como se podría decir un álamo, y el maitén igualmente puede crecer como esta forma arbórea o también hacia arriba, verticalmente, ¿ya? El maitén, eh, existe un maitén macho y un maitén hembra, ¿ya? Existe entonces un maitén con flores machos y un maitén con flores hembras. Entonces, por ejemplo, si es que en nuestra casa tenemos un maitén y nunca nos ha dado frutos, significa que es un maitén macho. Un maitén macho que no dé frutos no significa que sea malo, sino que simplemente es el árbol que le va a dar el polen, la fecundación, a el árbol hembra, ¿ya? En el caso del quillay, esto es una materia más avanzada, no se complica mucho, pero yo sé que muchos del chat saben que es hermafrodita que tiene de los dos sexos, ¿ya? Entonces un árbol hermafrodita tiene tanto en la flor las partes masculina y femenina, pero en el maitén es todo lo contrario, existe un maitén y una maitena, ¿ya? Para que se puedan comprender de mejor manera. Entonces, estas son las flores de un maitén macho, ¿ya? Porque se ven bastante ese polen que se ve es de la forma masculina de la planta. Y el maitén también es una planta medicinal, ¿ya? Tiene algunas propiedades medicinales y una de las importantes es que, por ejemplo, nos puede aliviar la comezón del litre, que el litre es otra planta nativa, ¿ya? Que sirve para, o sea, el litre lo que ocurre una alergia, ¿ya? Y esa alergia puede ser sanada por el maitén, que es este árbol. Y también tiene unos efectos antisépticos que sirve para aliviar problemas, ¿ya? Entonces este vendría a ser el maitén. Alcanza los 20 metros de altura, repito. Es una planta igualmente igual que el quillay, puede crecer 1 metro al año, puede crecer en las mejores condiciones. Tiene esta hoja alargada, un poco dentada, ¿ya? Y los insectos se van a alimentar del néctar, insectos nativos y endémicos. Ellas pueden ser escarabajos, mosquitas, moscas pequeñas, avispas, mariposas. Se van a alimentar de este néctar y va a generar un fruto. Y este vendría a ser el fruto del maitén, ¿ya? El fruto está compuesto de 2 semillas y esta recubierta de color rojo ya se llama arilo.
que es un fruto falso que le llaman botánicamente. Pero nosotros no nos vamos a complicar mucho, sino que vamos a decir que todo esto es un fruto y tiene una estructura roja que es un poco aceitosa, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ir propagando. Primero estamos conociendo las plantas. ¿Alguna duda con el maitén? En el chat, Felipe, Ignacio Merino pregunta, ¿el quillay, por tanto, es hermafrodita? El quillay es hermafrodita, ¿ya? Y el maitén es la palabra que se llama dioico, que es un macho y hembra. Entonces, si que nosotros tenemos un quillay, siempre nos va a dar, por ejemplo, flor y fruto. Si nosotros tenemos un maitén, no sé si lo dije bien, que realmente me confundo. Voy a repetir todo de nuevo. Si tenemos un quillay, ya hermafrodita, siempre nos va a dar flor y fruto. Si tenemos un maitén macho, nos va a dar solamente flor. Si tenemos un maitén hembra, nos va a dar tanto flor como los frutos, ¿ya? Eso en resumen. Benjamín Maldonado dice maitén monoico, así que estaría bien. Quillay, o sea, no sería así. Maitén monoico no. No, es dioico, dioico. Dioico. Sí, en algunos textos antiguos dicen que es monoico, pero se dieron cuenta actualmente con nuevos estudios que era dioico. Lo que pasa es que el maitén macho da de repente algunas flores femeninas, pero no son fértiles, ¿ya? El árbol hembra de repente da flores machos que de repente sí pueden ser fecundadas, ¿ya? Entonces es dioico el maitén y hermafrodita el quillay, ¿ya? Claro. Y ahí sería monoico en ese término. Y mira, Claro. Paula Miranda pregunta, ¿en qué época los frutos del maitén están maduros? Actualmente, ahora, están maduros los frutos de quillay. Entonces, ahora es una buena época, entre comillas, porque estamos todos en cuarentena, de ir a recolectar. Entonces, de repente nos podemos tirar un permiso para ir a recorrer nuestras plazas, de aquí mismo de Santiago, o de la región que puede ser yo, desde La Serena hasta la Araucanía, y podemos ir a ver si es que encontramos maitén o si es que encontramos quillay. El maitén puede llegar, por ejemplo, allá a Osorno, Puerto Montt, sin ningún problema, ya que se distribuye a lo largo de todo Chile. Buenísimo. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a continuar. Para la propagación. Entonces ya conociendo las plantas que vamos a propagar, que ya tenemos nuestras semillas y nuestros vasitos y nuestra propagación, vamos a elegir la maceta. Nosotros podemos tener varias alternativas. No significa que vamos a utilizar simplemente una. Nosotros nos podemos adaptar, ¿ya? Nos vamos adaptando a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un recipiente pequeño, bolsas, ya sean chicas, medianas o grandes, o estas macetas que venden en la feria, ¿ya? Entonces, tenemos una gran opción de propagar plantas nativas. Entonces, podemos utilizar lo que tengamos a disposición. Puede ser un vaso, puede ser cualquier recipiente, siempre y cuando tengan orificios para que circule el agua, ¿ya? Entonces le hacemos hoyos al fondo de cada uno de estos recipientes para que filtre el agua, porque si no se nos va a acumular el agua y nuestras plantas se nos van a ahogar y se nos van a morir. Entonces eso es bastante importante. Es bastante común que ocurra que se nos olvida, por ejemplo, hacer los hoyos a las macetas. A mí me ha pasado, siendo que siempre lo tengo consciente que tengo que hacer los hoyos, pero de repente se me pasa y de repente veo una maceta llena de agua y digo, ¿por qué fue? Ah, no le hice el hoyo. Entonces siempre hay que hacerle los hoyitos, ¿ya? Bastante importante. Entonces, facilito, podemos elegir cualquier maceta siempre y cuando tenga un hoyo, hoyitos para que filtre el agua. Y ahora vamos a ir a una parte más complicadita que es el sustrato, ¿ya? ¿Qué sustrato vamos a ocupar? En este caso, vamos a utilizar compost, ¿ya? No sé si tengan compost u otros materiales, pero aquí les voy a dar bastantes alternativas. Lo que yo recomiendo siempre es el compost, ¿ya? Entonces, teniendo en la cabeza compost, compost, compost. ¿Por qué el compost? El compost nos va a dar, por ejemplo, más nutrientes. Nosotros tenemos que saber cómo hacer, por ejemplo, una compostera. O también, mucho más fácil, podemos ir a comprarle al vecino que vende compost y le compramos y no tenemos que hacer la compostera. Pero para las personas que quieren tener su propia compostera, la pueden hacer en su propia casa. Pueden tener un compost de 1 metro por 1 metro, ya hacer unos cajones y tener su compostera lista, y ahí la vamos a comenzar a fabricar.
a elaborar. ¿Cómo se hace el compost? Nosotros después que almorzamos, por ejemplo, tenemos sobras vegetales, ¿ya? Podemos utilizar las sobras de los tomates, las sobras de las lechugas, las sobras de todo lo vegetal. No puede ir plásticos, no puede ir carne, ¿ya? Y tampoco es recomendable la cáscara de naranja o la cáscara de limones, que traen muchas enfermedades, muchas plagas, ya traen unas bacterias. Entonces eso no es muy recomendable. Si le echamos un poquito, da lo mismo, no hay problema. Si le echamos mucho, ahí se nos puede contaminar nuestro compost. Entonces, vamos poniendo estas capas de verduras, muchas verduras, y lo único animal que podemos tener, cáscara de huevo. Pero siempre y cuando estén molidas, porque si las ponemos completas no se van a degradar. Y ahí los insectos y las bacterias van a hacer su trabajo. También cuando cortamos el pasto, por ejemplo, de la casa, podemos poner otra capa de pasto. Cuando desmalezamos, por ejemplo, en nuestros jardines, los árboles de ramas, podemos poner otra capa de ramas y hojas. Y después de nuevo, vamos por capas, capa por capa. Una capa, por ejemplo, de desecho orgánico, otra capa de pasto, otra capa de residuos de poda, y después podemos inclusive poner una capa de tierra, una capa de paja, pero vamos siempre por capas. Y así vamos a generar nuestra propia compostera, que vamos a saber que va a estar, por ejemplo, libre de plagas, ¿ya? Porque igualmente tiene una etapa térmica, lo que significa que genera mucho calor, y va a ir matando las bacterias que son maléficas para nuestro compost, ¿ya? Entonces, es bastante bueno. Lo único malo del compost es que trae muchas semillas. Las semillas no se compostan, sino que sobreviven. Entonces, de repente, cuando utilizamos nuestro compost, nos empiezan a salir tomates, nos empiezan a salir, por ejemplo, otras verduras o frutas como calabazas, sandías, melones. Para algunas personas no va a ser maleza, obviamente porque las va a cultivar, pero para otras personas, o en este caso, va a ser una maleza, ¿ya? Porque una maleza es una planta no deseada en nuestro cultivo. ¿Ya? No quiere decir que las malezas son plantas que están en la calle, no, son plantas que no deseamos en nuestro cultivo. Entonces, en este caso, los tomates, las lechugas, todo lo que tenga semillas, va a ser maleza para nosotros. Entonces, una forma para poder alivianar estas malezas, le podemos echar mucha agua y van a empezar a crecer las plantitas, las sacamos, después echamos agua y después recién ahí vamos a utilizar nuestro compost. ¿Ya? ¿Todo claro? No sé si fue rápido, igual está como, se podría decir, en general. No sé si todos saben lo que es el compost. ¿Alguna duda por el momento por el compost? ¿No? Ya, vamos a continuar. Entonces, tenemos el compost como principal. Aquí yo voy a recomendar algunos sustratos. Sustrato significa una porción de tierra, ya palabras simples. Entonces yo voy a recomendar un sustrato que puede ser el compost, que puede ser la perlita, que puede ser el maicillo o que puede ser la arena gruesa. Pero nos vamos a enfocar exclusivamente en el compost. Cuando hagamos, por ejemplo, nuestro salmácigo, lo que significa cuando sembramos la semilla en nuestras macetas, lo que va a pasar es que nosotros tenemos que hacer una combinación de estos sustratos. Puede ser, por ejemplo, compost con perlita, que es lo más recomendable para el comienzo, o puede ser compost con maicillo, o puede ser compost con arena gruesa, o puede ser un mix de todas. Puede ser compost, perlita, maicillo, arena gruesa, ¿ya? El compost, como ya lo habíamos visto, viene de la compostera, que es el compostaje que nosotros vamos reciclando de nuestros desechos orgánicos. La perlita es un material que viene de erupciones volcánicas. Es un sustrato, es un pedazo de tierra que proviene de erupciones volcánicas. Y ahí que hay algunas personas que se dedican a recolectar estas piedritas. El maicillo es un sustrato, un pedazo de tierra, que se encuentran en los cerros. Entonces en los cerros hacemos un hoyo y vamos a encontrar generalmente maicillo, no siempre. Y la arena gruesa proviene de los ríos. Entonces, esta vendría a ser los sustratos que yo recomiendo. Y al comienzo podemos hacer una combinación de ellas o en proporción, 50% compost, 50% perlita. O 25 compost, 25 perlita, 25 maicillo, arena y 25 arena gruesa. O 20, 20, 30, 30, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ir jugando con el sustrato. Estos son los que yo recomiendo. Existen muchos más sustratos, por ejemplo, la turba o la tierra de hoja. El problema, por ejemplo, de la turba con la tierra de hoja es que no son sustentables. ¿Qué significa que no son sustentables?
que están degradando los ecosistemas naturales. ¿Cómo una tierra de hoja va a estar degradando un ecosistema natural? Es porque la mayoría de las veces, podríamos decir sobre el 90% de las veces, la tierra de hoja que muchas veces se llama la tierra de hoja de litre, ¿ya? Que proviene de nuestros bosques esclerófilos, de nuestros patrimonios naturales, los extraen directamente de los ecosistemas naturales. Al extraer tierra de hoja de los ecosistemas naturales, lo que están haciendo es disminuir los nutrientes de nuestros ecosistemas y además destruir las madrigueras de muchos insectos que habitan bajo el suelo. Entonces, tierra de hoja es generalmente, no siempre, pero generalmente la mayoría de las veces, malo para nuestros ecosistemas. Entonces no es recomendable. De repente cuando nosotros plantamos la tierra de hoja, de repente nos sale unas plantitas que son litres. Y decimos, ¿cómo nos salió un litre si yo nunca puse litre? Es porque proviene de ecosistemas naturales, ¿ya? Entonces no es recomendable y es mejor utilizar compost, es mejor utilizar quizás maicillo, arena gruesa y perlita. Tenemos la tierra de hoja y también otra forma no sustentable es la turba. ¿Qué es la turba? La turba crece en el sur de Chile, desde la región de la Araucanía, desde Temuco, ahí comienza a aparecer un poquito la turba, y ya al sur de Chile, desde de Chiloé para el sur, ya está lleno de turba. Y algunas dicen que sí es sustentable, pero la turba crece milímetros al año, ¿ya? Algunos más al norte crece un poquito más, centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros al año, y más al sur crece mucho menos, 2 milímetros, 3 milímetros al año. Entonces crecen muy poquitito al año y extraen metros y metros y metros de turba ya al año. Entonces no es sustentable utilizar turba. Actualmente la turba en el sur la están extrayendo mucho, mucho, mucho y un problema para el ecosistema porque después, por ejemplo, en el sur no hay agua, no existen muchos riachuelos porque la turba lo que hace es acumular mucha agua. Y nosotros con estos sustratos igualmente podemos lograr lo mismo. La perlita igualmente absorbe agua y también sirve para airear el suelo, ¿ya? Entonces, lo recomendable es lo que está aquí en la imagen. Y lo no recomendable, la tierra de hoja o la turba. ¿Alguna pregunta? Felipe, Diego Cañizares dice respecto a lo de la tierra de hoja, que se supone que hay una ley que castiga esa práctica en el caso de la tierra de hoja. Y por otra parte, claro, las comillas, y por otra parte, Claudia Miranda dice, una consulta, en un suelo con grandes cantidades de pomacita, ¿cómo se podría implementar un sembrado o plantar un árbol? Esta duda también la tienen varias personas de los condominios asociados al proyecto, porque es un suelo en donde se rellenó. En este caso... Pomacita, a ver, aclárame lo que le llaman pomacita, que no lo tengo muy claro. Claudia, ¿quieres mencionar, quizás abrir el micrófono para preguntarle directamente? Porque igual los rellenos... María Esther también está conectada, que es del condominio y también tienen esa duda. María Esther, si quieres, puedes abrir tu micrófono para contarnos también sobre eso. Ahí sí. Sí, nuestro terreno, Vicky 1, Vicky 2, está relleno de pomacita porque este terreno era malo para construir. La pomacita es algo amarillento, que es como vidrioso, es un polvillo muy, muy finito, y si tú pones una planta, no sé, puede durar una semana y se muere. Aquí para plantar, para hacer jardines, hemos tenido que hacer lo que explicaban ustedes el otro día, la otra reunión, de que se hace el hoyito y se echa tierra de hoja, se hace la cama de hojas y después sí se puede plantar, pero cuesta muchísimo hacer jardines aquí, porque bueno, donde se pudo hacer jardines bien es porque fue parte de tierra, pero las construcciones están sobre pomacita, que no sé qué material es. No es greda, es algo que es muy volátil. Claro. En el chat nos dicen que, bueno, que es una piedra pómez molida o una piedra pómez con mucho silicio. Y Claudia Miranda también nos cuenta que no filtra el agua y drena muy poco, es un suelo duro. Sí. Sí, aquí en el estacionamiento, los charcos que se hacen cuando hay una lluvia más o menos fuerte, quedan ahí.
y no filtra el agua. Y bueno, Felipe, en la clase, en una de las clases anteriores habíamos también abordado esta duda, porque claro, una de las propuestas obviamente es hacer una recuperación ahí de los espacios con plantas nativas, y algunas experiencias en otros lugares que también tenían pomacita era el sacar algo de pomacita y poder integrar un suelo más orgánico. Entonces, en este caso ya provenga del compostaje o con estas mezclas que tú nos mencionas. Claro. Ya, a mí lo que se me ocurre con la pomacita, que yo imagino que son rellenos todo eso, ahí igualmente va a depender cuánto relleno sea, porque por ejemplo, si es que tenemos una pendiente y el relleno, la parte más alta de la pendiente es mucho, ahí ya prácticamente va a ser imposible poner una planta, por ejemplo, un árbol, pero sí podríamos poner arbustos. Y en los sectores más cercanos de la ladera, donde la pomacita va a ser mucho menos, ahí ya podríamos hacer ese trabajo de ir poniendo más tierra de hoja, o lo que sea, de tierra de hoja no, compost, ya para ir mejorando la tierra. Si es que tenemos la pomacita, que me están diciendo que es algo que prácticamente no tiene nutrientes, una poma, un polvillo, de mucho silicio, que no prácticamente no aporta mucho, el silicio podría ser un micronutriente que la planta no va a necesitar y está en exceso. No es muy recomendable, por ejemplo, si me están contando que nos salen muchos jardines, poner árboles con raíces muy largas. Podríamos optar por otras plantas que tengan raíces más superficiales, que podrían ser algunos arbustos, ¿ya? Si estamos hablando de nativas, arbustos con raíces superficiales, podría ser, por ejemplo, quizás una chilca, podría ser quizás árboles con mayor tolerancia a suelos más degradados, como por ejemplo quizás algunos cactus, quizá natre, palqui, y ese tipo de plantas. Y ya en algunos lugares donde sabemos que está directamente al suelo, ahí ya podemos utilizar y plantar nuestros árboles. Ahí tenemos que también tener mucho conocimiento del suelo que está abajo, y saber si es que realmente llega al suelo o estamos en contacto con la pomacita. Eso es lo que a mí se me ocurre y cómo se podría solucionar ese problema para igualmente tener jardines, y en este caso jardines nativos. Vicente Garrido pregunta por los espinos y algarrobos, mientras enumeradas aquí estas especies de raíces más cortas. Lo Sí, hace como igual podría funcionar, son bastante aperrados. Inclusive muchas de estas plantas crecen entre medio de las rocas, necesitan un poquito de sustrato de tierra para poder crecer, ¿ya? Y también podrían resistir llegar y cavar mucho la pomacita. Ya, lo otro sería ir con chuzo, cavando, cavando, cavando hasta ver hasta dónde llega la pomacita e intentar drenar mucho más el agua, porque si no se nos va a acumular mucho. ¿Ya? ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? Vicente tenía la duda de si los terrenos de los que hablábamos eran los del Cerro Renca, pero bueno, Paula ya le contestó, son los terrenos de los condominios asociados al proyecto y que están en los bordes del cerro. Son lugares que han sido intervenidos por estas obras y se colocó esto como relleno. Eso. Vamos a continuar. Entonces, ya teniendo claro el sustrato, para las personas que no retuvieron mucho, los voy a repetir para esas personas, que vamos a utilizar compost y perlita principalmente para la primera etapa. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ahora a la propagación del quillay. La propagación del quillay. Tenemos que conocer su semilla en profundidad. Aquí hay una fotografía de las semillas de quillay. La semilla de la izquierda es una semilla viable, o sea, es una semilla que puede germinar, que puede nacer. Y a la derecha existe una semilla inviable, lo que significa que es una semilla que no va a poder nacer, que está prácticamente muerta, no se fecundó. Entonces, dentro de los frutos de quillayes, que ya habíamos visto el fruto de quillay, vamos a encontrar muchas semillas. Y de estas tenemos que separar las semillas que son guatoncitas. No sé si se ve el mouse o cómo puede rayar. A ver, voy a intentar rayar aquí. Cuando lo mueves. Ahí, miren. Ya. Y ahí se ve Esa es la semilla. Y lo que está aquí es el alita. Esto le ayuda a dispersarse por el aire. ¿Ya? ¿Cómo lo borro ahora? Deshacer. ¿Ya?
Entonces, esta semillita que estoy anotando aquí es la que tenemos que estar buscando, porque esa es la que nos va a germinar, ¿ya? Y esta semilla, voy a ponerse a hacer, y esta semillita que está aquí a la derecha, no está viable, esta nunca nos va a germinar, porque el embrión y lo que hay dentro, que es la vida de la semilla, nunca se... ¿Ya? Entonces, vamos a buscar estas semillas, las que están aquí. Entonces, habiendo semillas que tenemos que elegir, tenemos varias opciones. Uno, si no tenemos estas semillas guatoncitas, podemos ir a una plaza, ir a buscarlas. Ya, ningún problema, en estas fechas se encuentran semillas de quillay en los árboles. Y vamos a ver a lo otro, las semillas de quillay tienen que estar abiertas. Si no están abiertas, todavía están inmaduras. Tenemos que buscar las que están abiertas para poder cosecharlas. Y si tenemos muchas semillas y no sabemos cómo separarlas, las ponemos en agua. Las semillas guatoncitas van a quedar en el fondo del recipiente y las semillas que no están vivas, las inviables, la ponemos en la superficie, ¿ya? Entonces... Felipe, una consulta, cuando te refieres a que la semilla tiene que estar abierta, ¿es la semilla o el fruto? La semilla, perdón, era el fruto. Voy a retroceder un poco. Me equivoqué yo. Ese fruto, el que está aquí, de repente lo podemos encontrar cerrado. Y si el que está cerrado, este fruto, no hay que recolectarlo, no hay que cosecharlo. Pero si este fruto está abierto, podemos cosechar sus semillas. En este caso, por ejemplo, como está aquí, es cosechable. Si está cerrado, no cosechable. Eso. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Y las semillas que, repito, voy a repetir todo de nuevo, las semillas guatoncitas que son las viables van a quedar en el fondo y las semillas que no están viables, las que nunca van a salir nada, van a quedar arriba. Entonces, sacamos todas las de arriba y sembramos las que quedaron en el fondo. Y ahí las ponemos en nuestro recipiente. Puede ser, por ejemplo, un recipiente como este, una maceta, podemos poner una por una en macetas al tiro inmediatamente, en nuestras macetas plásticas o en nuestras macetas puede ser de plástico, macetas normales, etcétera, etcétera. Va a depender cómo nosotros queramos tener la planta, ¿ya? Y lo otro, al elegir la maceta, si es que nosotros tenemos una maceta pequeña, nos va a crecer una plantita pequeña. Si nosotros agrandamos la maceta, nos va a crecer una planta un poquito más grande. Y si es que nosotros, por ejemplo, lo ponemos ya definitivamente en nuestros patios, en este caso, si sabemos que tenemos pomacita en un terreno que haya realmente tierra, la raíz va a poder crecer y vamos a tener un árbol ya de los 20 metros de altura. Entonces va a depender de qué tamaño tengamos nuestra maceta para ver de qué tamaño igualmente va a ser la planta. Entonces cuando nos crezcan las plantitas en estas macetas de jardines van a crecer muchas plantitas y nosotros las podemos, lo que se llama repicar a raíz desnuda. Entonces nosotros sacamos esta plantita sin dañar la raíz y las plantamos. ¿Ya? Las semillas las sembramos y las plantas las plantamos. Y aquí plantamos nuestra matita de quillay. Entonces aquí, sin ningún problema, aprisionamos el sustrato y regamos para que para que sufran un menor estrés las plantitas de quillay, ¿ya? Entonces ese es el método que podemos hacer para propagar el quillay. No es muy difícil, es simplemente llegar y tirar un buen sustrato y después, dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a tener nuestra plantita bien y si tenemos mucha podemos ir repicando en sus bolsitas plásticas correspondientes. ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Entonces continuamos. Ahora la propagación del maíz-tene. Ya sabemos que el quillay, ya lo conocemos su flor, su fruto y su propagación. Y ahora vamos con el maíz-tene. El maíz-tene, lo que ocurre es que es un poquito más complicado, un pichintún más, ¿ya? Entonces nosotros extraemos su semilla y esta semilla va a tener una recubierta de color rojo. Y esa cubierta de color rojo es como una cera, una cerita. Y esa cerita impide que el maíz-tene pueda germinar. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar la semillita de maíz-tene y raspar todo este arilo que se llama, es como el fruto, este fruto se llama arilo simplemente, un fruto falso.
raspamos este hilo y lo dejamos sin este color rojo y nos va a quedar una semillita de color amarillo, media naranja. Y esa semilla es la que nos sirve. Si es que tenemos muchas semillas de maitén, lo que podemos hacer es tomar un poquito de arena fina, esta arena fina, la normal, la que todos conocen, y frotar con nuestras manos la arena junto con las semillas, y por arte de magia nos va a quedar solamente toda la semilla ya lijada, ya raspada. Entonces tenemos dos opciones. Si tenemos poquita, la sacamos con la uña, y si tenemos mucha, utilizamos la arena y la raspamos. Primer paso para propagar el maitén. Segundo paso para propagar el maitén. Luego que tengamos estas semillas, lo que vamos a hacer es ponerlos en el fondo del refrigerador, en la parte baja de las verduras. Generalmente a esta temperatura están entre unos 9 a 11 grados Celsius, ya que hace mucho frío en ese lugar. ¿Y por qué hay que ponerlas aquí? Porque el maitén, como es una planta adaptada a prácticamente a todo nuestro territorio nacional, se adaptó y pensó y dijo, yo si es que comienzo a nacer en invierno me voy a morir de frío. Entonces yo lo que voy a hacer es germinar, o sea, nacer después de invierno. Entonces va a acumular mucho frío y después de acumular este frío va a nacer para estar después a mediados de invierno germinando y después nos va a llegar la primavera. ¿Qué mejor? ¿Ya? Entonces el maitén piensa eso. Y nosotros vamos a imitar el invierno poniéndolo en el fondo del refrigerador en la parte de las verduras, ¿ya? Y estas semillitas van a comenzar a germinar. Aquí la ponemos con esta misma arena que la raspamos, botamos esa arena que raspamos, ponemos una nueva arena y la dejamos 2 semanas aproximadamente. Nosotros tenemos que ir revisando y mantener esto húmedo. Y aquí, como pueden ver, esta es una propagación que yo hice, podemos ver la semillita de maitén con su germinación. Esta es una raíz que está saliendo, ¿ya? Que no es muy buena la foto, pero se puede apreciar. Esta es de aquí mismo. Estuvo entre 2 a 3 semanas, estuvo de 2 a 3 semanas en la parte baja del refrigerador, ¿ya? Y germinaron las semillas. Entonces, como son semillas naturales, no germinan todas juntas. Unas se van a demorar un poquito más. Entonces, al comienzo vamos a sacar las que germinaron y vamos a dejar todas las que no germinaron ahí, de nuevo en el refrigerador. Va a pasar 2 semanas, una semana más, vamos a revisar y vamos a encontrar más semillas germinadas. Y así vamos a ir hasta que se nos acaben todas las semillas y nos germinen todas las semillas. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso. Después vamos a lavarlo con un colador. Bastante fácil sacar la arena con un colador y agua. Y vamos a tener estas raícitas, nuestras semillas con estas raícitas. Y aquí vamos a, entre sembrar y plantar, porque es semilla y planta, ¿ya? En las macetas ya definitivas. Entonces hay que tener un procedimiento un poquito más largo, no es difícil, pero un poquito más largo que el quillay, por ejemplo, ¿ya? Y aquí definitivamente las ponemos en sus bolsas definitivas, ¿ya? En sus bolsas definitivas las tenemos listas, perfecto. Ya nos germinaron nuestros maitén y nuestros quillay, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna duda? Felipe, hay varias preguntas. Voy a agruparlas del quillay primero. Preguntan, ¿a cuántos centímetros se debe colocar la semilla de quillay? Y cada cuánto es el regado del quillay. Y también, ¿cuántos centímetros deben tener los quillay para repicar? Perfecto, ya. Primero, las semillas tanto de quillay como de maitén tienen que sembrarse 2 veces su tamaño. ¿Existe alguna guía? Yo creo que en la guía que les pasaron dice como 10 centímetros. No lo hagan así, no lo hagan, porque la planta va a tener que utilizar mucha energía para llegar a la superficie. Y nosotros no queremos malgastar esa energía. Nosotros vamos a sembrar 2 veces el tamaño de la semilla. Muy poquitito, 2 veces. La ponemos un poquitito y ahí está sembrada, ¿ya? 2 veces el tamaño de la semilla. Es muy poco, es como poner una capita fina de tierra, ¿ya? Y eso por un lado. Me preguntaron eso. Lo otro, el repique. El repique. Cuando tenga la 4ª hoja verdadera, el repique. Voy a retroceder un poquito. 4ª hoja verdadera. Las primeras hojitas que se ven aquí, voy a rayarlo aquí con esto, lo que se ve en la base, que es esta y que es esta, son las primeras hojas embrionarias que le llaman cotiledones. Esas no cuentan, ¿ya? Aquí igualmente, miren, fíjense. Ahí hay una, y aquí abajo, ahí, esta es la que está aquí, es otra. Esos son los cotiledones, esas no cuentan.
son las 4 primeras hojas verdaderas. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Aquí me tapo un poquito, voy a correrlo. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, podemos ya repicar. Si es que tenemos menos de 4 hojas verdaderas, no es recomendable repicar. Y lo otro, ¿cuánto se riega? Nosotros vamos a regar cuando el sustrato se seque. ¿Ya? Si nosotros vemos muy seco el sustrato, lo vamos a regar. Nosotros podemos hacer un hoyito y ver si es que está húmedo, ya no es necesario regarlo. Si es que cavamos y está muy seco, y decimos ya, tenemos que regar, y regamos, pum. Podemos regar, por ejemplo, una vez cada 3 días, sin ningún problema. Un poquito. Y eso es suficiente para las plantas, van a resistir bastante bien. Si le echamos más, no va a pasar mucho, no va a pasar nada. Igualmente nos va a sobrevivir. Eso es Otra pregunta es respecto al maitén, ¿cada cuánto se humedece en el refrigerador? Y ¿es necesario sacarles la arena luego de la germinación a las semillas de maitén? Sí, ya. Nosotros, igualmente, como en nuestro riego, tenemos que ir viendo, porque la arena, el refrigerador seca mucho, ¿ya? Aunque nosotros no lo creamos. El refrigerador, cuando nosotros echamos un poquito de agua en nuestro sustrato de arena, se evapora igualmente el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua se empieza a evaporar desde los como 4 grados Celsius para arriba, algo así, ¿ya? Entonces a 9 grados Celsius igual se va evaporando el agua, muy lentamente, no como por ejemplo los 100 grados Celsius, que es una ebullición, pero se va lentamente evaporando. Entonces nosotros tenemos que ir viendo a que esté húmedo. Si se nos seca, ahí ya tenemos problemas y se nos pueden morir las semillas, se nos van a morir de frío. Entonces tenemos que ir viendo. No es una receta prácticamente médica, nosotros tenemos que ir viendo, teniendo mucho ojo y ver. Lo otro recomendable es sacar la arena, sí, es súper fácil. Ponemos un colador de estos de cocina y la ponemos ahí todo el sustrato con arena, le pasamos agua y listo. Fin del problema. Y si es que nosotros, por ejemplo, los sembramos así todos juntos, vamos a tener que después repicar. Y nosotros queremos saltarnos la parte del repique, ya de poner esta planta en sectores individuales. Entonces nosotros, como ya sabemos que aquí germinó, lo ponemos individualmente, inmediatamente en una bolsa y no vamos a tener ningún problema. Sí, es que mi... El problema sí, antes que se me vaya el hilo, es que podemos tener muchos problemas de caracol. A mí, por ejemplo, me comieron 40 maitenes. Esto se da súper bien, perfecto, sin ningún problema. Llegaron los caracoles, 40 maitenes se le hicieron chupete. Formas de eliminar los caracoles, conozco más o menos 3. Una, no es tan dañina para nadie, lo ponemos en un mesón alto, en altura, a mucha radiación solar, ¿ya? Con una mallita, fácil. Segunda opción, comprar veneno para caracoles. Problema, que si es que tenemos mascotas, las mascotas como comen de todo, se lo pueden alimentar y podemos tener nuestra mascota enferma. Y la otra forma es poner agua con cerveza ya en un vaso, intentar poner una plataforma para que los caracoles se ahoguen. Entonces ahí tienen 3 opciones y pueden elegir la que más les guste. ¿Otra pregunta por ahí? No sé, perdón. Que mi pregunta era si perjudica en algo la arena, porque yo hace un tiempo sembré unas semillas de maitén y no las separé de la arena y se me murieron. Y no, se me murieron por eso, sí. Como tú dices, a mí igual tenía como 5 maitenes, se les hicieron chupete de los caracoles y se murieron. Si no, los caracoles. Hola Francisco, igual yo conozco a Hola. Francisco, el proyecto Recicla. Tiene 11 años y propaga nativa, para que sepan. Sí, Francisco, lo que pasa es que la arena prácticamente no nos sirve mucho, ¿ya? No nos sirve mucho porque no nos aporta y es mejor sacarla en este caso. Pero si es que la mantenemos, no va a haber problema. Ya, porque por ejemplo igual hoy día sembré unas semillas de canela y, o sea, no es que se me haya olvidado, sino que estaban en la arena y no las separé mucho. Igual las traté de separar, pero es posible que alguna haya quedado con un poco de arena adherida. No importa si nos queda un poquito, ya no importa. Pero lo recomendable es sacarle lo que más podamos. Ya si nos queda un poquito, da lo mismo. ¿Ya? ¿Una otra pregunta por ahí?
Hay otra pregunta en el chat de Nicolás Araya que pregunta, ¿es recomendable sembrar estas semillas en botellas plásticas pintadas y así evitar el repique? Sí, podemos hacerlo sin ningún problema. Como lo había mencionado anteriormente, podemos utilizar cualquier recipiente siempre y cuando tenga el hoyito ahí para la filtración, como habían dicho, ¿ya? No tenemos ni un problema, porque igual tenemos que pensar para qué la vamos a utilizar, si para nuestro jardín o para reforestar, ¿ya? Felipe, quisiera hacer una pregunta. Dígame. Y si yo quiero plantar la semilla de maitén solita, ¿es obligadamente la tengo que tener en el refri o puedo ponerla directamente en la macetita? Ya. Mira, no es obligación, pero vamos a, por ejemplo, si es que nosotros sembramos la semilla roja en una maceta, tenemos una probabilidad de un 5% de que no germine, 5%. Si es que le pasamos la arena, aumentamos su probabilidad a un 15%. Y si es que además le sacamos la arena, o sea, le sacamos la capita roja, la ponemos en el refrigerador, nuestra probabilidad de germinación aumenta un 80-90%. Esa es la diferencia. ¿Ya? Me Por queda eso claro. hay que hacer ese paso. Pero no es que no nos vaya a salir nada. Igual tenemos un 5%, pero es muy poquito. Mejor hacer este procedimiento. Y el quillay tiene una germinación del 95%, 99% en algunos casos. Germinan todas. ¿Alguna otra duda? Sí, hay otras preguntas. Dicen, ¿qué tipo de arena? Pregunta Sebastián López. Y Diego Cañizar dice, ¿cómo el compost es un sustrato con más nutrientes? ¿Puede que los árboles sufran por un exceso de nutrientes? ¿Cómo lo notó en la planta? Claro. Aquí vamos a retroceder un poquito. La primera pregunta, perdón, ¿cuál era? Se me fue. La primera dice, ¿qué tipo de arena? Ah, ya. La arena es arena fina. Existe arena gruesa y arena fina. Uno puede ir a un negocio y hay unos sacos y uno dice arena gruesa, arena fina y listo. Súper fácil. La arena fina sirve para hacer el raspado y dejar en los refrigeradores. Y la arena gruesa sirve para nuestras macetas, hacer una mezcla de sustrato. Lo otro, utilizar el compost solo no es tan bueno para nuestras plantas, porque tiene muchos nutrientes y estas plantas, como son de un clima mediterráneo, central, no están tan acostumbrados a estos suelos tan orgánicos. Siempre cuando pongamos nuestra maceta en una bolsa, por ejemplo, plástica, o en nuestras macetas normales, tenemos que combinarlo, por ejemplo, nuestro compost con arena gruesa, nuestro compost con maicillo, ¿ya? Para que la planta esté en un suelo más acomodado para ella. Si nosotros utilizamos solo compost, igual va a funcionar, pero se nos van a estresar mucho más que si que, por ejemplo, hacemos una combinación de compost con maicillo, compost con arena gruesa, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Qué claro? ¿Alguna otra duda? No hay más dudas en el chat. Perfecto. Entonces, todavía no terminamos. Tenemos nuestra planta definitiva. Nuestras plantitas, una foto de las plantitas que yo tengo. Hay romerillo, hay maitene, huenganes, quillaya y de todo. Y tenemos dos opciones. O ponerlos en nuestros jardines, en este caso, tenemos nuestras casitas llenas de este sustrato que no nos sirve, tenemos que hacer algunos trabajos más. Y para las personas que no tienen este tipo de sustrato, podemos simplemente ponernos en nuestros jardines. ¿Ya? Y si es que nosotros vamos a un ecosistema natural, aquí hay mucho más trabajo. Por ejemplo, aquí les voy a dar un poquito de información más avanzada, ya que siempre me gusta mostrar esta fotografía. Este es un estudio científico de Montaldo del año 99, no se asusten mucho, yo lo voy a explicar todo, que hicieron un estudio en un terreno de Valdivia y pusieron una cerca, aquí lo voy a rayar con esto, aquí fíjense, aquí donde estoy rayando, esto es una cerca para vacas, ya para el ganado, y simplemente pusieron esa cerca y pasaron 32 años y tenemos este bosque. El bosque de Valdivia se regeneró automáticamente en 32 años. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ocurrió esto? Porque el ganado no pudo ingresar a esta zona, aquí donde señalo, gracias a las cercas que hay aquí, ¿ya? Entonces,
al no alimentarse de las plántulas pequeñitas que se van regenerando, no se alimentaron de ellas y dejaron crecer libremente estas plantas. ¿Cómo llegaron las plantas ahí? ¿La pusieron las personas? No. Llegaron a través de los animales, principalmente por los pájaros. Entonces un pájaro se para en una cerca que se encuentra aquí, hace sus necesidades, pone su semilla y empieza a crecer una planta. Después llega otro pájaro aquí y empieza a crecer una planta, después empieza a crecer una planta, empieza a crecer una planta, y después los pájaros se van montando en las plantas y van creciendo cada vez más al medio hasta cubrir todo el sector. Y de esa forma existe una regeneración natural de los ecosistemas. ¿Por qué nuestros bosques no se regeneran? Porque está lleno de caballos, de vacas, de cabras, etcétera, etcétera. El animal que ayuda a la regeneración natural de nuestros ecosistemas es el guanaco. No es las vacas, los caballos ni las cabras, es solamente el guanaco. Así que ojalá que algún día en el futuro de Chile, en unos 50 años más, cambiemos todas las vacas, caballos por guanaco. Esa es una idea mía. Ya, no va a pasar, pero ojalá que pase. Ya. Entonces, este es un ejemplo de Valdivia. Existe, es posible la regeneración natural pasiva poniendo una cerca, nada más que una cerca. Y aquí tenemos otro ejemplo. Espérense. Y avanza, no quiere avanzar. Ahí está. Aquí tenemos un ejemplo en la región metropolitana, región de Valparaíso. Y en 52 años, este es un estudio de Fuente y Castillo del año 2012, del 1955 al 2007, pasaron 52 años y se logró una regeneración natural del ecosistema. Aquí no habían cercas, aquí igualmente pastaban caballos, aquí igualmente pastaban vacas, aquí igualmente habían conejos. Y aún así, en 52 años, solamente porque estaba abandonado, se pudo regenerar 100 hectáreas de un total de 700 hectáreas promedio. Entonces, repito, de 700 hectáreas promedio, se pudieron regenerar 100 hectáreas promedios, tanto en Los Molles, en Cachagua, en San Carlos de Apoquindo, en Santa Rita y en Cerro Blanco. Importante, ¿ya? Entonces, con una cerca o lugares abandonados, es posible la regeneración natural de los ecosistemas, ¿ya? Entonces, aquí un ejemplo del PANUL Parque Comunitario, que es una organización social, igualmente yo formo parte, y aquí un ejemplo súper bueno de cómo se restaura el ecosistema. Existen otras personas que lo hacen mucho más tecnificado, sistema de riego natural, con otro tipo de bolsa, que está bien, ¿ya? Pero se necesita mucho más recursos para hacer eso. Y si es que nosotros no tenemos tantos recursos, podemos, por ejemplo, poner estas cercas, ¿ya? Esta cerca nos costó como un millón de pesos, pongámosle todo el trabajo, ¿ya? Fue trabajo voluntario, las mismas personas comenzaron a conseguir la plata y pudimos poner una cerca. Y si se fijan bien, ya existen cambios. El pasto de adentro está mucho más amarillo y afuera del cerco pasa la gente, pasan los caballos, ¿ya? Y se ve mucho más aplastado todo. Y aquí, por ejemplo, se ve mucho más maleza y las plantas comienzan a crecer mucho más. Con la regeneración natural, solamente poniendo una cerca. Ya se están viendo. Esto tiene como 2 años ya la cerca. Y para ponerlo en un ecosistema natural, tenemos que ponerlo con una malla. ¿La malla para qué? Para que las personas no se tropiecen, por ejemplo, van caminando, van en la noche, se tropiezan, fin de la planta. Un trabajo de 2 años, primero en crecer, después establecerse, etcétera, etcétera. Lo eliminan en un segundo. Los caballos también pisan mucho las plantas, los caballos también se alimentan mucho de las plantas. Por eso es importante la cerca. Y ponerle una tacita, esta es paja para disminuir el estrés, y también acompañado de la sombra de algún árbol. Entonces, de esa manera, es una buena forma para ponerlo en nuestros ecosistemas naturales. Y ahí vamos llenando y llenando, y ojalá que se nos cubra todo de árboles. Esa es la idea de la restauración ecológica. Que no es reforestación, es restauración ecológica, porque no solamente estamos restaurando los arbolitos, sino que todo el ecosistema, los pájaros, los insectos, los reptiles, etcétera, muchos, ¿ya? El suelo también se va a estar recuperando, el aire igualmente, porque vamos a tener más oxígeno, etcétera. Entonces, una buena cerca, ¿ya? No puede ser grande, como estos 3.600, 3.400 metros cuadrados, o puede ser chiquitita, unos 2x2, 4x4, dependiendo de lo que queramos regenerar. O sea, no tan chica, unos 10x10, por ejemplo, esa es una buena medida, y por sectores. Y la taza ya con su tacita, su paja y su reja para los conejos. Tanto las plantas, estas son unas amigas mías, tanto una planta que sea pequeña, ya, o una planta que sea más grande, tenemos que ponerle la malla,
¿ya? Inclusive puede que esté aquí alguno de mis amigos, la Javier y la Camila, ahí están, ahí saludando a la cámara. Y estas fotografías muestran que tanto las plantas grandes como las pequeñas siempre tienen que ir con malla. ¿Por qué? Aquí vemos el daño que generan los conejos. Esta es una planta ya grande, tiene 2,5 metros de altura, ¿ya? Y esta plantita fue corroída por los conejos. Entonces los conejos cortan, porque a los conejos les gusta correr. Ellos son originarios del Mediterráneo, son una especie exótica. Entonces ellos no se alimentan de las plantas, las cortan para poder correr en sus planicies. Entonces este es el daño que genera. Y si es que no le ponemos las mallas, por ejemplo, va a estar muy expuesta. Este es un romerillo. Y este romerillo está muy expuesto a las pisadas, por ejemplo, de las personas, a las pisadas de los caballos. Entonces, si le ponemos una malla, es mucho mejor en un ecosistema natural donde hay mucho impacto y mucha presencia de personas. Y la otra forma, por ejemplo, en Renca, yo tengo entendido que tienen un riego, nunca he visitado Renca, me gustaría conocerlo, tienen un riego tecnificado bastante sencillo, con manguera, goteo, perfecto, súper bien. Pero también se puede hacer, por ejemplo, con brigadas forestales que llenan los estanques y vamos regando en comunidad con baldes de agua, 3 litros, 6 litros por planta al año. O sea, al mes. Repito, un riego para una planta natural necesita 6 litros al mes. Ya, eso es suficiente. Entonces, podemos echar un bidón completo de 6 litros o 3, una dosis de un día y a otra semana 3 más y con eso va a sobrevivir nuestra planta nativa. ¿Ya? 6 litros, no 10, 6, para los quillay y los maitenes. Ahí tengo el José, don Daniel, Sebastián, hay unos amigos también del panel. Y ahí tenemos plantas reforestadas. Lo que está tocando aquí el José es una planta que tiene ahí, es un litre que creció bastante, debe tener unos 2, 3 años este litre ya, y ya crecieron, ya se están viendo los avances de esta regeneración natural, ¿ya? Entonces esto igualmente lo podemos hacer en nuestras casas. Yo en mi casa tengo un quillay, por ejemplo, de 4 o 5 metros, que debe tener unos 4 años, tengo unos bellotos, unos maquis de 3, 2 años, que ya están de los 3, 4 metros de altura. Los bellotos del norte que tengo en mi casa son como de 1 metro, 1,20 m, entonces sí se puede. Y es mucho más fácil en las casas que en los ecosistemas naturales, los otros también. En los ecosistemas naturales va a ser un poquito más lento el crecimiento, pero aún así, como se puede ver, es rápido el crecimiento, en un par de años. Y aquí podemos tener, por ejemplo, esta zona de reforestación, el Panur Parque Comunitario, aquí en la comuna de La Florida, yo soy de Puente Alto. La regeneración, o sea, plantamos aquí maitenes y también aquí están muy bonitos los quillayes, ¿ya? Muchas de nuestras plantas se nos murieron, ¿ya? Por ejemplo, sobrevivieron al principio un 30% porque no teníamos la cerca, después aumentamos un 80%, ahora queda 70% de sobrevivencia, que no es malo. En estudios, por ejemplo, en regeneraciones naturales es un 0%, ¿ya? Entonces, llegar a un 70% es bastante bueno. ¿Alguna duda aquí hasta el momento? Aquí ya estamos terminando. Sí, hay unas dudas. Nicolás Araya pregunta, ¿sobrevivirán quillayes y maitenes en terrenos duros por convivir con eucaliptus? No tendrían problemas porque son bastante aperrados. Lo que sí el eucalipto lo que hace es disminuir el porcentaje de germinación de muchas plantas. Si es que ese bosque de eucalipto es bastante, pero muy denso, no van a poder crecer porque le va a faltar radiación. Pero si es que está en una semisombra, va a estar perfecto, no va a tener ningún problema. Uno hace su bollito, pone su planta, ojalá bastante separado de los eucaliptos, para que tenga su espacio para crecer y perfecto, no va a haber ningún problema. Vicente Garrido pregunta, ¿6 litros al mes para todas las especies del esclerófilo igual? Oh, disculpa, no escuché lo primero. Sí, son 6 litros al mes para todas las especies del esclerófilo por igual. O sea, cada una de estas plantas tiene su requerimiento hídrico específico por especie, pero en lo general resisten bien con 6 litros, ¿ya? Que es como lo mínimo, es como el límite que nosotros hemos visto que resisten bien las plantas. Y esto es como generalmente las personas riegan 10 litros, en todos los estudios, etcétera, etcétera. Nosotros pudimos bajar esos 10 litros al mes hasta unos 6, con eso anda bien. Buenísimo. Y Alejandro Astete pregunta, bueno, agradece por la información y dice, el maitén de por sí tiene los brazos caídos, ¿es necesario ponerle una guía para que se sostenga en su crecimiento? Sí, el maitén tiene un crecimiento como los sauces llorones, no tan pronunciado, pero va creciendo normal. No es necesario ponerle un tutor, pero si es que, por ejemplo, está muy pequeñito,
pongámosle un tutor para que crezca hacia la altura. Si es que ya está bien grande, tiene este crecimiento natural de las hojas caídas, no tiene mucho problema, ¿ya? Le gusta eso al maitén, como que crece. Pero si está pequeño y ya está hacia abajo, pongámosle un tutor para ayudarle. Buenísimo. Y Claudia Miranda pregunta, si se quiere, por ejemplo, plantar un canelo, ¿qué cuidados son necesarios? El canelo crece aquí en la zona central del fondo de quebrada y en el sur prácticamente en todo el territorio. El canelo necesita mucha agua en unos suelos un poquito más ácidos que drenan mucho el agua. Entonces un suelo más arenoso podría ser, no tanto nutrientes y harta agua, no, harta agua. Ahí les va a gustar, harta agua y sombra. Tampoco, por ejemplo, no le dejemos nada de sombra, sino que una sombrita leve, ¿ya? No que sea una sombra muy pronunciada, oscura, que no se vea nada, sino que luminosidad, pero no sol directo, ¿ya? Buenísimo. No hay más preguntas en el chat y agradecen harto por la información y felicidades por el fondo. Sí, terminado, todavía falta algunas cositas. Por ejemplo, aquí yo tengo ahí de lo que he propagado, de lo que he enseñado, aquí tengo una plantita de quillay, ¿ya? Ahí se ve. Esto ya lleva como, por ejemplo, tiene como un año aproximadamente, no menos de un año, tiene como unos 6 meses, ¿ya? Esta es la plantita de quillay que tengo. Y aquí con ese método tengo ya la plantita de maitén, la que está aquí. Tengo una un poquito más grande, pero está más chiquitita la que se trae. Y esta es la plantita de maitén. Aquí crecieron 2 brazos, están bastante bonitos, ahí se ven los detalles de la plantita, ¿ya? Ahí está la plantita de quillay, está ahí en la fotografía. Entonces es posible, si se puede hacer. Y por último, antes de despedirme, yo tengo un proyecto nativo, que es una página de YouTube, en donde toda esta información igualmente la puedo transmitir ahí. Si es que, por ejemplo, quieren ver algunos detalles o se lo olvidó, pueden visitar esta página y buscar Quillay, buscar Maitén, y ahí van a estar todos los pasos a seguir, ¿ya? Entonces, igualmente me pueden seguir por Instagram, por YouTube, y eso, ahí así que están todos invitados a ver bastante información. Aquí no solamente está información de propagación, igualmente hay bastante información que pueden ver, como por ejemplo organizaciones sociales, como por ejemplo información del esclerófilo, como por ejemplo clima de Chile, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí vamos a cumplir voy a cumplir un año en unos días más, entonces todo perfecto. Así que eso. Felipe, si quieres, deja el enlace en el chat de tu canal de YouTube, ¿sí? Para que sí te puedan seguir. Ah, ya, lo voy a poner inmediatamente. Da un segundito. Y les voy a enviar el link del canal. Nativo, aquí lo estoy buscando, de un segundo. Ya, control C y aquí en el chat. Chat. Ya, ahí está el link, ahí lo envío. Es el link del canal en el chat. Y eso, ojalá, espero que le haya servido, le haya gustado la charla, ojalá que se hayan igualmente entretenido, espero haber solucionado todas las preguntas, ojalá. Igualmente agradezco a la Fundación Raíz de haberme dado esta oportunidad, a Paula principalmente, que me contactó y la que conozco. Y eso, igualmente estoy abierto a más preguntas, dudas, sugerencias, consultas, etc. Dejo igualmente la palabra a Vanessa o a Paula. Sí, sí, hay gente que ya se está suscribiendo a tu canal. Y no sé, dejo la palabra a las personas que asistieron, quizás quieren comentar algo más, alguna última consulta. Súper buena la charla y ojalá se animen también a empezar con la propagación quienes no lo han hecho nunca antes. Y como tú decías también, todo esto tiene relación con el ensayo y el error, pero todo es un aprendizaje y en algún momento obviamente se va a lograr hacer muy, muy, muy bien este trabajo. Preguntan si haces más talleres, en este caso tú, de propagación. De repente, no de propagación, de repente hago talleres de información, por ejemplo, de las plantas, hago como un recorrido por las plantas más comunes, es el que tengo preparado. Y en el canal de YouTube, de repente, la mayoría de los jueves, no todos los jueves, voy subiendo algún video que vaya haciendo. Esos son. Pero ahí en el Instagram generalmente hago esa información, de repente, por ejemplo, este año hice ese taller, después en un tiempo más
necesito unas lucas más, voy a hacer otro taller, entonces voy así. Buenísimo. Sí, bueno, hoy no está presente Alexis, que es de Renca Nativa, porque, bueno, para contextualizar también a los visitantes, el taller del día de hoy se enmarca en un proyecto que fue un ciclo de talleres, donde vimos desde flora y fauna, servicio ecosistémico, ecología urbana, buenas prácticas, y de propagación de plantas nativas, y todo esto en el marco de poder vincular, en este caso, al condominio y a la comunidad que vive en el borde del Cerro Renca, con este espacio natural para hacer una conexión, en este caso entre el cerro y el condominio. Y bueno, Alexis de Renca Nativa también nos estuvo apoyando en estas sesiones, y ellos también están con un proyecto de propagación de plantas nativas, en este caso con el enfoque de restauración ecológica, no solamente de reforestación. Quizás es parte de las iniciativas que más se han realizado en el cerro, en este caso han sido de reforestación, y también buscan hacer ese giro de restauración con plantas nativas y también formación de núcleos para poder propagar, siguiendo más o menos las dinámicas del matorral ahí espinoso presente en el cerro. Así que igual para quienes están ahí en Renca van a tener otras oportunidades también con otras organizaciones de poder vincularse y mantener esta relación entre lo urbano y lo natural. Y también como pueden ir al Cerro Renca, también se busca que las comunidades de los condominios puedan llevar parte de esta naturaleza con una propagación que hagan dentro de los condominios para recibir los beneficios de tener, por ejemplo, arbolado urbano y nativo, ya sea como otro espacio para el desarrollo de la vida silvestre, para mejorar aspectos de la temperatura, por ejemplo, de las viviendas. Ahí hay hartos beneficios también que pueden obtener de esta naturaleza. Así que eso, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, le dejo la palabra. De mi parte, muchas gracias porque una clase maravillosa, excelente. Se entiende todo lo que explica. Gracias. Paula, Paula, ¿quieres decir algunas palabras? Yo creo que no me queda nada por decir. Muchas gracias, Felipe. También gracias porque te lo pedimos así muy encima del plazo. Tampoco fue con mucha anticipación y preparaste una clase súper buena. Me queda solo eso agradecer. Ojalá podamos hacer cosas más adelante entre la Fundación y Proyecto Nativo, con proyectos que vayan apareciendo y en el cual se pueda involucrar la propagación de las especies nativas. Bien, eso solamente me queda por decir, solo agradecer. Y agradecer también a las personas del condominio que hoy día salieron a buscar sus kits en la mañana, a pesar de la cuarentena y todo, y a quienes llegaron a la plaza de Renca también a buscar sus kits para hoy día. Gracias. Gracias. Buenísimo. Hay una pregunta en el chat de último minuto que dice, ¿cómo se propaga el notro? Y si es sencillo, si requiere algún tratamiento. El notro, como se dispersa a través del aire, llegar y tirar el sustrato y quizás ponerlo un poquito en el frío. Ese es como o sea, un tratamiento. Sería bastante sencillo. Buenísimo, entonces que tengan una muy bonita tarde. Muchísimas gracias a todos por asistir y por permanecer aquí durante toda la clase, y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense y nos vemos en otra instancia y con algún otro taller quizás en el futuro. Chao, 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 chao a todos. Muy bien, chao. Gracias. Muchas gracias por los talleres. Muchas gracias por los Chao. talleres. Chao. Chao. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao, gracias. Chao, que estés bien. Chao, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Chao. Claudia. Que estés bien.